Este es un documento de aproximadamente 20 páginas. Este documento es el resumen de los cargos, es decir, la acusación contra el expresidente Hernández, es decir, la Corte del Distrito Sur de Nueva York versus Juan Orlando Hernández, exactamente. Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América versus Juan Orlando Hernández. Cuenta 1 se refiere a el delito número 1, que en este caso es conspiración para la importación de cocaína. Como usted sabe, son 3 delitos por los que está siendo acusado el expresidente Hernández, como lo decía el Gilbert hace unos momentos desde Nueva York, que él estuvo ahí pendiente en la corte del desarrollo de esta actividad. Este es un documento en inglés. Y este es el primer cargo, conspiración para la importación de cocaína. Todos estos cargos y todos los argumentos que establecen aquí serán presentados evidentemente el próximo 10 de mayo. Aquí se relaciona al expresidente Hernández. Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado, usted sabe que le dimos lectura completa aquí, pero es un resumen de este. Aquí es un documento, le decía, de 20 páginas y tiene muchos, pero muchos detalles y nombres también, con los nombres de los supuestos narcotraficantes con los que se relacionaba el expresidente Hernández desde aproximadamente 2004, según la investigación que tiene Estados Unidos. Esta es la parte final del documento. Y le voy a dar lectura a algunos detalles. Le decía, es un documento muy largo. A partir de esta noche vamos a compartirle algunos de los detalles que ofrece aquí este documento. Hemos hecho la traducción al español y esperemos que se pueda entender de la mejor manera posible. Vamos a poner en pantalla algunas de las partes orales importantes a la que se refiere este documento. Atención, dice lo siguiente. Juan Orlando Hernández, según esta acusación de Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, Juan Orlando Hernández, alias Jo, el acusado, es un exmiembro del Congreso Nacional de Honduras y expresidente de Honduras. Desde al menos en o alrededor de 2004 hasta en o alrededor de 2022, Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Como parte de esa conspiración, Juan Orlando Hernández, alias Jo, el acusado, recibió millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Este es dentro de la documentación, este es el resumen del primer cargo en contra del expresidente Hernández, que es la conspiración para la importación de cocaína. Dice además, utilizó esas ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluso en relación con las elecciones presidenciales hondureñas de 2013 y 2017. A cambio, Hernández protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony Hernández.
Hernández Alvarado, es decir, lo protegió de la investigación, la detención y la extradición. Hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades delictivas. Hizo que miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército protegieran los envíos de droga en Honduras y permitió que se cometiera una violencia brutal sin consecuencias. En el proceso, Juan Orlando Hernández, acusado, abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, con el fin de enriquecerse y ganar y mantener el poder de manera corrupta. Corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluyendo partes de la Policía Nacional de Honduras, el Ejército y el Congreso Nacional. Y mientras pretendía públicamente ser un aliado de los Estados Unidos, contribuyó con sus co-conspiradores a que Honduras se convirtiera en uno de los mayores puntos de transbordo del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos. Vean este párrafo y a lo que hace referencia esta acusación. Mientras pretendía públicamente ser un aliado de los Estados Unidos, contribuyó con sus co-conspiradores a que Honduras se convirtiera en uno de los mayores puntos de transbordo del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos. Obtuvo el apoyo, la protección y la participación directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluyendo a Hernández, refiriéndose a el señor Tony Hernández. Los narcotraficantes pagaron sobornos a Hernández y a otros funcionarios públicos, incluidos otros expresidentes de Honduras. Ojo con esto, los narcotraficantes pagaron sobornos a Hernández y a otros funcionarios públicos, incluidos otros expresidentes de Honduras. No habla de uno, habla de otros, no dice otros, dice otros expresidentes de Honduras y miembros del Congreso Nacional de Honduras, la Policía Nacional de Honduras y el Ejército hondureño. A cambio, los funcionarios públicos, incluido Hernández, cuando hace referencia a Hernández en mayúsculas se refiere al expresidente Hernández, proporcionaron a los narcotraficantes, por ejemplo, protección contra la investigación y el arresto y acceso a información policial y militar, incluidos los datos de los radares de vuelo en Honduras, lo que permitió a los narcotraficantes evadir la detección de las autoridades hondureñas. Este párrafo es realmente interesante, ¿no? Los narcotraficantes pagaron sobornos a Hernández y a otros funcionarios públicos, incluidos otros expresidentes de Honduras y miembros del Congreso Nacional de Honduras, la Policía Nacional de Honduras y el Ejército hondureño. A cambio, los funcionarios públicos, incluido Hernández, proporcionaron a los narcotraficantes, por ejemplo, protección contra la investigación y el arresto, y acceso a información policial y militar, incluidos los datos de los radares de vuelo en Honduras, lo que permitió a los narcotraficantes evadir la detección de las autoridades hondureñas. En 2013, o alrededor de esa fecha, en el periodo previo a las elecciones presidenciales hondureñas, Hernández dirigió a CC1, no se sabe quién es CC1, Hernández dirigió a CC1 y a otras personas para que sobornaran a determinados políticos y funcionarios electorales, utilizando los fondos de la campaña de Hernández, que se financiaban en parte con los ingresos del narcotráfico, con el fin de garantizar que Hernández ganara la elección. Como parte de esos esfuerzos, CC1 y otros viajaron a varios municipios que no apoyaban suficientemente a Hernández y sobornó a los funcionarios que controlaban los centros de votación para manipular el recuento de votos a favor de Hernández. A cambio de este fraude electoral, Hernández protegió
Y a cambio de ese, póngame el anterior, por favor. Sí, Hernández protegió y apoyó las actividades de narcotráfico de Ardón Soriano. Es decir, le decía que este es un documento de 20 páginas. Y a partir de hoy vamos a ir mostrando un poco estos datos realmente. Mucho se ha dicho, se ha especulado, se ha mencionado por esto, pero esto ya es oficial porque es parte de los argumentos, de la acusación contra el expresidente Hernández que tiene Estados Unidos, es decir, la Corte del Distrito Sur de Nueva York.